Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics. Me llamo Damaris Pla, soy farmacéutica y bienvenidos a este reto donde estoy analizando toda la cosmética facial de Mercadona. En concreto, ya estamos en la saga donde estamos conociendo todas sus cremas faciales. Como ya sabéis, anteriormente en el canal he ido analizando por categorías toda la cosmética facial que podemos encontrar en este supermercado. En primer lugar analicé todos sus limpiadores, a continuación todos sus tónicos, a continuación sus serums y ahora vamos a conocer todas sus cremas faciales, empezando por la primera de ellas. Dentro de su línea Hidrata encontramos este gel con ácido hialurónico, así que si quieres conocer propiedades, beneficios, su precio y hacia qué tipo de piel va orientado para que sepas si se podría adaptar bien a tu tipo de piel y a tus necesidades, quédate conmigo para descubrirlo. ¡Ya empezamos! Dentro de la línea Hidrata que podemos encontrar en Mercadona encontramos dos productos, uno con una textura gel y el otro con una textura crema ligera. Ambos productos tienen esta finalidad de hidratar, por eso están englobados dentro de esta línea de Hidrata, pero cada uno de ellos nos va a aportar diferentes propiedades, beneficios, diferentes activos y es muy importante que vayamos diferenciando cada una de estas cremas para que sepamos bien cuál elegir. En este vídeo vamos a centrarnos en la primera de ellas, que va a ser este gel con ácido hialurónico, una textura muy ligera, de rápida absorción y además algo muy interesante, es el gel que podemos encontrar en Mercadona con menos ingredientes. De todas las cremas faciales que voy a analizar en todos estos días, es la que menos ingredientes tiene de todas ellas. Lo primero que nos encontramos cuando nos enfrentamos al etiquetado de este producto es que nos dice que nos va a ayudar a mantener nuestra piel hidratada. Y no solamente eso, que nos va a ayudar a evitar la pérdida de agua en nuestra piel para mantener toda su flexibilidad y elasticidad. Con respecto al tipo de piel, nos dice que va a ser apta para pieles normales y grasas, pero nos dice que no va a ser para nada apta para pieles secas. Esto, cuando vayamos ahora al listado de ingredientes y hablemos de sus activos, vamos a ver bien por qué no se recomienda en pieles secas. Con respecto a los principios activos que nos destaca en el etiquetado, encontramos tres: el ácido hialurónico de alto peso molecular, el xilitol y la glicerina. ¿Y qué pueden hacer estos activos en nuestra piel? Pues lo que viene indicado en el etiquetado es que la combinación de estos tres activos nos va a ayudar a aportar hidratación a nuestra piel, a protegerla y también estimular la síntesis de colágeno. Esto, cuando vayamos al listado de ingredientes y veamos en qué lugar del listado se encuentran, haremos un poco esta valoración de realmente el beneficio que vamos a obtener, porque como ya sabemos es muy importante que los activos estén en buenas concentraciones para que podamos sentir así todos sus beneficios. Y con respecto al modo de uso de este producto, lo podemos utilizar tanto en nuestra rutina de día, en nuestra rutina de noche, pero sí que nos resalta que no deberíamos utilizarlo en pieles irritadas, y esto veremos también posteriormente por qué viene indicado esto en el etiquetado. Además, en el modo de uso también nos indica algo interesante, y es que nos dice que este gel se puede utilizar como serum antes de la crema. ¿Qué significa realmente esto? Aquí lo único que nos está diciendo es que esta crema, como tiene esta textura tan ligera, esta textura tipo gel, la podemos utilizar y a posteriori podemos utilizar una crema que también nos aporte esta parte un poco más enriquecida, una textura mucho más rica, para que podamos así tener una hidratación más duradera en nuestra piel. No es que sea un sustituto de un serum, sino que lo que nos está diciendo aquí es que lo podríamos utilizar como un primer paso, esta primera crema base, simplemente con una textura ligera, para que a continuación podamos aplicar otra crema para que así podamos conseguir esta máxima hidratación dependiendo de las necesidades de nuestra piel. Pero como tal, esta crema la tendríamos que aplicar, por supuesto, siguiendo el orden que tenemos que aplicar siempre en nuestros cosméticos: limpiador, tónico, serum y crema. Es cierto que esta crema tiene una textura muy ligera, pero esto está hecho para que se adapte bien a un tipo de piel específico. Y ahora, cuando vayamos al listado de ingredientes, vamos a ver bien todo lo que nos puede ofrecer esta crema en nuestra piel. Pues bien, con todo esto vamos a irnos al listado de ingredientes, que, como he comentado, es la crema con menos ingredientes que podemos encontrar en Mercadona. En concreto tiene únicamente
11 ingredientes y realmente lo único que podemos resaltar es en los números 2, 3 y 4, donde encontramos tanto la glicerina, el ácido hialurónico y también un derivado de la glicerina. Estos tres activos son fundamentalmente activos humectantes que nos van a ayudar a aportar hidratación en nuestra piel, pero con el ácido hialurónico podemos conseguir este efecto rellenador de estas pequeñas arruguitas y líneas de expresión, y es que muchas veces las arruguitas y líneas de expresión se ven mucho más marcadas por falta de hidratación. Así que cuando aportamos hidratación en nuestros cosméticos podemos sentir una mejoría, podemos sentir esta sensación de rellenar nuestras arrugas, pero simplemente estamos aportándole la hidratación que necesita y veremos una mejoría en estas pequeñas líneas de expresión. En el resto de ingredientes no me voy a detener porque encontramos fundamentalmente algún gelificante, emulsionante, reguladores del pH, encontramos un perfumante y también un colorante. Y ahora es cuando vamos a hacer un poco estas conclusiones. Cuando veamos el precio y hagamos un poco esta valoración de la relación calidad-precio, vamos a hacer estas conclusiones y vamos a hablar tanto del tipo de piel y el hecho de por qué no se podía utilizar en aquellas pieles que estén más irritadas. Realmente, ¿por qué no podríamos utilizar este gel en este tipo de pieles? ¿Qué podría provocar? ¿Qué beneficios vamos a obtener con este gel cuando lo apliquemos en nuestro rostro? Así pues, con toda esta información vamos a irnos a conocer el precio, que es de 5 euros por 50 mililitros de capacidad. ¿Qué podemos decir de este gel? ¿Realmente vale la pena? ¿Lo podríamos utilizar en todo tipo de pieles? Ya hemos visto cómo venía resaltado que no podíamos utilizarlo en pieles secas y en pieles que estén irritadas. ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? Pues fundamentalmente este gel no se debería utilizar en aquellas pieles más irritadas y pieles más sensibles, debido a que contiene un perfumante y también un colorante. Por otro lado, no debería utilizarse en aquellas pieles secas a muy secas, debido a que no contiene lípidos ni emolientes en su composición. No vamos a obtener esta hidratación que requieren este tipo de pieles. Pero eso sí, para aquellas pieles normales, mixtas y grasas, sí que se podría adaptar bien este gel. Y ahora que ya hemos visto hacia qué tipo de piel va orientado, vamos a ir un pasito más allá. Vamos a hablar de la madurez de nuestra piel, esta edad que es muy importante para que sepamos catalogar bien todas estas cremas. Y es que con la composición que tiene, una composición muy simple, realmente no es una crema que contenga muchísimos activos muy interesantes, beneficios, propiedades. Me iría y me inclinaría a que esta crema se podría adaptar mucho mejor a aquellas pieles más jóvenes, diría de menos de 30 años. Únicamente nos puede proporcionar algo de hidratación en nuestra piel para aquellas pieles más mixtas, grasas y normales, que requieran una textura ligera, de rápida absorción, que no deje brillos y que requieran algo de hidratación. Pero como hemos visto, no tiene una fórmula muy enriquecida con muchos activos que nos puedan aportar propiedades muy interesantes, y además, lo más importante, desconocemos las concentraciones de los activos. Esto es fundamental para poder cuantificar realmente el efecto que vamos a sentir en nuestra piel utilizando este producto. Así que, aunque hemos visto que en segundo lugar ya teníamos la glicerina y a continuación ya teníamos el ácido hialurónico, desconocemos la concentración en la que está. Por lo tanto, sí que vamos a obtener algo de hidratación, pero es cierto que para pieles ya que pasen un poco esta barrera de esta edad, a partir de los 30 aproximadamente, puede quedarse algo corta, incluso aunque tengan estas pieles mixtas y grasas. Así que me iría un poco más para aquellas pieles más jóvenes que quieran aportar algo de hidratación en su piel, pero eso sí, con una textura muy ligera. Así pues, haciendo un poco esta valoración de la relación calidad-precio, ¿realmente vale la pena? Tengo que decir que estamos frente a una crema que cuesta únicamente 5 euros, pero como veremos más adelante, vamos a encontrar otras cremas en Mercadona también por 5 euros o incluso por 5,50 euros, con muchos más activos y más interesantes. Por lo tanto, es cierto que aunque sea una crema económica, es una crema muy básica. Se queda un poco corta en cuanto a beneficios y propiedades. Únicamente tenemos esta parte de hidratación, un formato gel, textura ligera, y hasta aquí.
Realmente es una crema muy básica, por eso se podría adaptar mejor a aquellas pieles más jóvenes y únicamente para ir un poco introduciéndonos en todo este mundo de la cosmética facial, especialmente para las personas que queréis utilizar cosmética de Mercadona. Así pues, esta crema ya os he contado todos los beneficios que nos puede aportar, su precio y si realmente valdría la pena o no. Sí que es cierto que necesitaríamos conocer las concentraciones de los activos para poder cuantificar un poco este beneficio y los posibles resultados que vamos a obtener, pero únicamente tenemos que quedarnos con esta información de que con esta crema lo que vamos a obtener es una hidratación con una textura ligera, de rápida absorción, que se adaptaría bien a aquellas pieles jóvenes, normales, mixtas y grasas. Espero como siempre que os haya parecido muy interesante y muy curioso el análisis de esta primera crema que vamos a encontrar en Mercadona. Y es que, como ya sabéis, este es el comienzo de toda una saga de vídeos en las que vamos a ir conociendo todas las cremas que vamos a poder encontrar en Mercadona para que sepáis cuál elegir según nuestro tipo de piel, vuestras necesidades y que acertéis con vuestra decisión. Espero que estos vídeos os estén gustando muchísimo, os sean de muchísima ayuda y por supuesto dejadme en comentarios si ya conocíais esta crema en formato gel, si la habéis probado, qué tal os ha funcionado. ¿Habéis sentido que se ha quedado un poco corta o realmente ha sido suficiente y habéis notado una buena hidratación? Dejádmelo todo aquí en comentarios y como ya sabéis, próximamente iré subiendo día sí y día no más análisis individuales de todas las cremas faciales de Mercadona y el último vídeo de toda esta saga será la guía completa donde haré la comparativa de todas estas cremas faciales para que veamos cómo podemos incluirlas en nuestra rutina de día, en nuestra rutina de noche y que podamos obtener así el máximo beneficio. Así que os espero pasado mañana en el próximo vídeo con el siguiente análisis, que será la siguiente crema de esta línea Hidrata que podemos encontrar en Mercadona y próximamente día sí y día no seguiremos conociendo todas las cremas de este supermercado, así que solamente me queda daros las gracias de todo corazón a todas las personas que estáis ahí apoyándome, diciéndome palabras bonitas, dejando comentarios, dejando también comentarios con críticas constructivas, os lo agradezco muchísimo. Esto se trata de un aprendizaje mutuo, siempre aprendiendo y siempre conociendo más sobre cosmética, así que mil gracias a todas las personas que estáis ahí y por supuesto también mil gracias a todas las personas que estáis empezando a formar parte de esta familia Tiny. Mil gracias de todo corazón y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!